Muy, muy buenas tardes. Ya son las 7 de la noche y es tiempo de nuestro estudio de Efesios. Estamos viendo el libro de Efesios. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Nos hemos quedado al final de estos versículos de este capítulo 1, donde quiero repetir un poquito sobre desde el versículo 21 en adelante, para lo cual pues voy a dar lectura de estos versículos y como un pequeño y breve repaso de lo visto anteriormente. Dice el versículo 21 de Efesios, hablando acerca de Jesucristo sobre todo, está hablando de esa fuerza que operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hablamos acerca de tener una relación personal con Cristo, es muy importante entender lo que quiere decir la Biblia con tener una relación personal con Él. Si entendemos todo lo que está diciendo, dice que toda fuerza y todo poder y todas las cosas están bajo el control absoluto y total del Hijo de Dios. Por eso el versículo 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia misma es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que si tú formas parte de la iglesia, si tú eres un cristiano, si tú eres un nacido de nuevo, si tienes la salvación de tus pecados, si entiendes que tienes por herencia el cielo y todo lo que eso implica, entonces tú formas parte también de ese cuerpo de Cristo. Así que en un sentido muy, muy claro, nos deja ver que un cristiano de alguna manera es parte de Cristo mismo, porque si el cuerpo de Jesucristo es la iglesia y tú formas parte de la iglesia, luego entonces tú eres un miembro de ese cuerpo, eres un miembro de Jesucristo mismo. Ahora debemos entender que el Señor Jesucristo es lo que el Señor proveyó, lo que el Señor para que pudiéramos comprender y entender al Padre Celestial. No había otra manera de entenderlo y de saber exactamente qué es lo que Dios quería para con el hombre sin el Señor Jesucristo. Era prácticamente incompleto, por decir así, hasta que el Señor Jesucristo nace y empieza su ministerio en la tierra, empezamos a entender lo que eso significa. Así es que dense cuenta que esto es algo tan grandioso porque en el pasado tenían un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios estaba limitado porque la revelación no había sido todavía completada. Quiere decir que la revelación del Señor Jesucristo, y con eso termina el Nuevo Testamento, con la revelación. Sandrita, ¿me dejas de hacer ruido? La revelación del Señor Jesucristo es tan importante para entender que el asunto no se completó sino hasta ese momento en que la Biblia cierra el canon. Quiere decir
que la Biblia dice ya nadie puede quitarle, ya nadie puede ponerle, lo que está escrito, lo que está revelado, y dice la Biblia misma, nadie le quite, nadie le añada, nadie le puede poner de su cosecha, porque la revelación está completa. Y al revelarse completamente nos deja ver un cuadro final que en el pasado, como decía, no lo tenían. O sea, la idea de una iglesia en el Antiguo Testamento es simple y sencillamente es una idea absolutamente nueva. Como también era una nueva ver a Dios como el Padre y tener esa relación filial con sus hijos. Por eso es tan importante entender lo que la Biblia dice como la Biblia lo revela. No es como a mí se me ocurre ni como lo siento en el corazón, sino como realmente es. Como es que Dios dice las cosas y cómo es que nos las da para poderlas entender. Así que voy a hacer una oración para comenzar, porque realmente se necesita del Espíritu de Dios para poder percibir la revelación de Dios en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Bendito Padre, Señor, yo te quiero dar gracias por todos aquellos que se conectan a este estudio. Yo te suplico, Padre, que les des ese espíritu de sabiduría y de revelación que necesitamos de tu palabra para que podamos entender la grandeza de Jesucristo, para que podamos entender cómo es que es cabeza de la iglesia y cómo es que es esa iglesia, es el cuerpo mismo del Señor Jesucristo, según lo afirmas tú, Padre, en tu palabra, por medio de la pluma de Pablo, y nos dice que la plenitud de Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Y es que esto es algo interesante. Todas estas frases que dice tienen una fuerza muy tremenda. Fíjense nada más la fuerza tremenda de esto que dice, que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Esto es lo que quiere decir aquí. Esto es lo que quiere decir. Sometió todas las cosas bajo sus pies, todas. Y eso ya estaba dicho desde, como pueden ver aquí en esta referencia, en el Salmo, creo que es, Salmo 8, versículo 6. Debe decir eso. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora fíjense algo tremendo de la fuerza de esta frase. Sometió todas las cosas bajo sus pies. El saber que el que controla tu vida, aquel a quien tú le entregaste el control de tu corazón, el control de tu entendimiento, el control de tu vida, porque si tú eres un cristiano, esto debiste de haberlo hecho, debiste de haber abierto el corazón para que el Señor Jesucristo entrara y se sentara en el trono de tu vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él lo merece. Él merece que todo el mundo le abra el corazón y que se siente sobre el trono y que lo controle y que sea su Señor y su Salvador. Así es que debemos de entender esto, que nos conviene, nos es propicio, nos es benéfico el hecho de que aquel que tiene todas las cosas bajo su control total, sea el que controla nuestra vida. Por eso vemos que cuando las personas que no son cristianas tienen cualquier clase de dificultad, tienen que capotear las circunstancias y las situaciones independientemente de Dios, no tienen esta posibilidad de echar mano del que tiene el control de las cosas para que las cosas puedan ser conducidas de una manera más adecuada. Antes, al contrario, como no tienen esta oportunidad, pues simple y sencillamente sus vidas van dando tumbos y van teniendo algunas veces aciertos, muchas veces errores, también los cristianos, pero déjenme decirles
que eso es porque no somos muchas veces obedientes a lo que el Señor nos indica y nos enseña y nos muestra, porque también nosotros tenemos que aprender. No hay nadie que no necesite aprender más y más y más. Y nunca vamos a terminar, porque el término final sería precisamente comprender lo incomprendible, porque Dios es infinito y Dios es eterno. Así es que es ya de por sí una bendición grandiosa haber vivido en la época de la gracia. Antes de Jesucristo, la gracia como se presenta después de Cristo, no se había presentado antes. Así que esa gracia de Dios para nosotros y ese plan de salvación tan increíble plasmado en esta carta de los Efesios, como vamos a empezar a estudiar, es algo que es realmente incitante, es algo sorprendente, inclusive, como lo dice. Aunque yo estoy seguro que muchos de ustedes que ya entienden bien el plan de salvación y entienden bien todas estas cosas, se van a dar cuenta de que esto es algo que va a ser muy, muy útil para poder predicar y compartir el evangelio con los que no lo conocen. Recuerden que para compartir el evangelio no se necesita ser un erudito bíblico. Se necesita estar lleno en el corazón del espíritu de sabiduría y de revelación de Cristo. Ese es el punto. Porque estoy seguro que saben los principales lineamientos. Pero miren, el capítulo 2 habla precisamente de esa salvación por gracia. Y hasta el mismo título que da la Reina Valera aquí, salvos por gracia, nos deja ver que vamos a ver esta doctrina de la salvación tal como la enseñaba el apóstol Pablo. No como nos la enseñan hoy en día muchos, que se me hace que tienen tan complicada su cerebro y a veces menospreciando a muchos que aparentemente no pueden entender lo que se debe de entender espiritualmente, pues tratan de hacerlo tan simple y tan sencillo como para que el más tonto de los tontitos lo entiende. Pero, ¿saben? Eso es, en primer lugar, es una equivocación tratar así a la gente. O sea, no puedes tratar a la gente que la gente no entiende porque no entiende las palabras. Claro que sí. Hay tantas versiones nuevas de Biblia que están saliendo con verdaderas torpezas de traducciones. ¿Por qué? Porque lejos de ser una traducción adecuada, empiezan simplemente a interpretar la Biblia y eso nos la venden como si fuera una traducción. Y no es una traducción, es una interpretación. Y muchas veces, más que una interpretación, es una paráfrasis. Es utilizar otras palabras con la misma idea, pero resulta que la Biblia es muy exacta en sus palabras y es muy exacta en las palabras que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a los escritores de la Biblia para que nosotros pudiéramos entender el sentido de las doctrinas y de lo que estaba diciendo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque desde la doctrina fundamental, que es la de la salvación, ya desde ahí hay muchas dificultades que hacen que las cosas no se entiendan como se deben de entender, así de simple. Porque ¿cómo es que se deben de entender? Bueno, como Dios quiso que se entendieran, no como yo creo que se deberían de entender. Porque no se trata de qué dice, sino realmente qué es lo que dice como Él lo dijo y qué es lo que quería decir con esas palabras. Por ejemplo, veamos por frases. Dice, y Él, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios mismo, porque en eso deberíamos de estar todos de acuerdo en que Jesucristo es Dios. Si no estás de acuerdo con que Jesucristo es Dios, es precisamente debido a estas cosas que te estoy diciendo.
¿Cuántas religiones no niegan a Jesucristo como el Señor, como Dios, porque simple y sencillamente no lo pueden entender? Y la verdad es complicado, pero para eso están los libros también de teología, donde también tú puedes meterte para que veas lo que muchos han dicho al respecto de la deidad de Cristo o de la no deidad también. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar esos distintos pensamientos si tú quieres tener un buen criterio. No todo lo que dice un pastor, no todo lo que digo yo, eso es verdad. Lo que sí es verdad es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Pero si lo que digo yo está de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces definitivamente, entonces sí puedo decir que lo que estoy diciendo es verdad, pero solamente en el sentido de que estoy apegado a pies juntillos con la palabra de Dios, con la misma Biblia. Así que dice, y Él, porque nadie más nos puede dar vida, sino Dios, ¿verdad? Y está hablando de Jesucristo, estaba hablando, miren, de Jesucristo, es el cuerpo de Él, y dice que Él mismo, Jesucristo mismo, nos dio vida a nosotros. Así que esta carta está dirigida precisamente a cristianos. No está dirigido a no cristianos. Los no cristianos, estos conceptos que voy a leer ahorita, simplemente los puedes evidentemente utilizar porque es un muy buen material para que un incrédulo pueda caer en la cuenta de que es o no es una persona que ha recibido vida. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, miren lo que dice, veamos frase por frase otra vez. Y Él nos dio vida a nosotros. Si tenemos por cierto que tenemos vida ahora en Cristo, luego entonces hubo un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que estábamos muertos. Y aquí lo dice esta palabra, ¿cuándo? Lo está diciendo muy claro. ¿Cuándo me dio vida? ¿Cuándo me dio vida? Sería una pregunta. Pues cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y fíjense, primer error que tienen muchos, ¿verdad? Que muchos sistemas de salvación que depende de qué es lo que haces, o sea que son salvación por obras. Imagínense lo equivocados que pueden estar, que van a decir, pues se va a salvar solamente el que se porta bien, el que hace buenas cosas, el que hace buenas obras, o el que hace las obras que según ellos Dios les pide. Pero déjenme decirles que eso es un error, porque este solo versículo contradice la salvación por obras, porque los muertos no pueden traer obras, no obras que puedan contar para bendición o para salvación en ninguna forma, porque si estabas muerto y peor todavía, muerto en tus delitos y pecados, porque ¿quién es el que comete delitos sino un culpable? Así de simple. ¿Quién es el que comete delitos? Si fue un delito, violaste la ley. Y si tú violaste la ley, entonces tú eres un convicto. Y si tienes esta palabra en mayúscula, digo en plural, pecados, esas ya son las acciones derivadas precisamente de una condición con la cual todos nacimos, porque todos nacimos en pecado. En pocas palabras, eso quiere decir que ese pecado original con el que todos nacimos, es esa fuerza que está dentro de nosotros, está en nuestra carne y que nos lleva cautivos a cometer los pecados. Así que pecado en singular significa esa condición con la cual nacimos. Y la palabra pecados es las acciones derivadas de esta condición. Así que si lo entendemos muy claramente, aquí el Señor nos está dando vida, precisamente como dice aquí, por puritita gracia.
Ya este versículo es suficiente para entender que nadie absolutamente recibe la vida por retribución, haberte portado bien, hacer buenas obras, ni siquiera arrepentirte. O sea, porque tú no recibiste esta vida, sino porque Él te la dio. Él nos dio vida. Así que esto es lo primero que podemos entender. Fíjense que podríamos pasar toda la hora únicamente viendo este versículo, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que esto es lo que vemos. Él nos dio la vida. Nadie más nos la podía dar, nosotros mismos, y menos en nuestra condición de muertos, nuestra condición de culpables y nuestra condición de acciones en contra. Créanme que es absolutamente imposible que hubiéramos podido conseguir ninguna clase de vida. Bueno, sí, una vida totalmente perdida, así de simple, la que corresponde al que está muerto en sus delitos y pecados. Pero fíjense, si eso es ¿qué es lo que merece el que está muerto en sus delitos y pecados? Pues la condenación, y lo decimos y lo entendemos perfectamente. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, lo que te mereces y lo que vas a recibir es la condenación. Pero aquí lo que está diciendo, y nos lo está diciendo a nosotros, ¿sí? Él no dice, y Él le dio vida a todo el mundo. Pues no es así. Él dio su vida por todos, pero no todos van a recibir esta salvación. No todos. Y aquí es donde vamos a entender por qué. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí vamos a hablar no de los perdidos, sino de nosotros que nos dio vida. Ahora dice que nosotros anduvimos en otro tiempo en esos delitos y pecados, en otro tiempo. Muy penoso también si somos cristianos que todavía andemos en esos delitos y pecados. Si realmente eres un cristiano, debes de tener una tremenda lucha, porque un cristiano, esto es lo que debiera de poder decir, que yo anduve en otro tiempo, en delitos y pecados, pero ahora estoy en Cristo. Antes andaba en delitos y pecados, ahora ando en Cristo. Antes andaba siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Te has dado cuenta que lo que el mundo enseña y lo que el mundo quiere enseñar ahora como lo bueno y como lo malo difiere bastante de lo que la Biblia entiende como bueno y como malo? Y para muchos, evidentemente, que siguen la corriente de este mundo, están tratando de ridiculizar la mismísima Biblia. Y eso es un error verdaderamente grande, que quieran hacer que la Biblia sea algo ridículo de creer. Pero es que eso es precisamente lo que quiere hacer el príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? Muchos de ustedes ya lo saben de cierto, que este príncipe de la potestad del aire no es otro sino Satanás, o el adversario de Dios, el diablo, el chanclas, llámale como tú quieras llamarle. De cualquier manera, el mismo diablo también ha hecho este príncipe de la potestad del aire una caricatura de su persona para que a la gente se le haga ridículo creer precisamente en un espíritu, como dice aquí, en un espíritu que está operando con fuerza
y está operando realmente de manera terrible en los hijos de desobediencia. Y van a seguir, van a obedecerlo a él, a ese príncipe de la potestad del aire, en vez de obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora fíjense, ese espíritu que va a operar ahora en los hijos de desobediencia, que así se le llama a los que andan en sus delitos y pecados, se les llama hijos de desobediencia. Y ahora, todos los cristianos, cuando estamos en contacto con algún hijo de desobediencia, o cuando estamos en contacto con alguno que está muerto en sus delitos y pecados, ninguno de nosotros nos debiéramos de sorprender o de admirar o de hacer leña del árbol caído y del árbol que está ahí, porque ¿sabes qué? Mira lo que dice, que todos nosotros, entre los cuales también todos nosotros, o sea, no hubo un solo ser humano que no anduviera conforme al príncipe de la potestad del aire, o que no fuera un hijo de desobediencia, o que no siguiera la corriente de este mundo, o que no estuviera muerto en sus delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Así que todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne. Algunos dicen, híjole, pues yo todavía como que me jala demasiado. Y a todos, querido, a todos. Porque si bien es cierto que estamos ahora en Cristo, ahora tenemos también esta oportunidad de hacer la voluntad de Dios, pero también tenemos esa opción. En un momento dado, tú puedes simplemente apartar al Señor Jesucristo de tu vida para hacer lo que a ti se te pega la gana, lo que es deseo de tu carne, y haciendo la voluntad de tu carne y de tus propios pensamientos. Pero si tú te atreves a hacer algo así, entonces tú estás tratando de convertirte y volverte otra vez, como dice la Biblia, como el perro que se vuelve tras su vómito. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? O como la puerca que después de lavada va a quererse revolcar otra vez en el lodo. Y es que esto es precisamente lo que sucede. Todos nosotros tenemos ahora una tremenda lucha y tenemos que crecer en este conocimiento de Dios y empezar a conseguir esa santidad requerida para poder hacer la voluntad de Dios y no la de la carne. Va a haber una tremenda lucha, pero para tener esa lucha tienes que estar vivo en Cristo y no muerto en tus delitos. Si estás muerto en tus delitos y pecados, bueno, en primer lugar ni lucha hay. Simplemente haces todas estas cosas porque además todo esto te vale y no te interesa, no te importa. Simplemente lo haces porque así lo haces. Eso es la condición del muerto en sus delitos y pecados. No tiene conciencia de la vida. Así que cuando sí lo tienes, entonces empieza a ocurrir esto. Así que entre todos nosotros, en otro tiempo vivimos así de lleno en los deseos de nuestra carne y hicimos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. A veces esta palabra a muchos no les agrada, pero déjame decirte que o eres un hijo de desobediencia, eres un hijo de ira, o no eres simplemente una criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. No lo eres, sino hasta que el Señor te engendra. Así que esto es algo que debemos de entender. Ahora fíjate, esto fue lo mismo que los demás. Así es que no te sorprendas, no pienses que eres tú mejor que nadie, porque cada quien va a llevar su propio proceso con Dios.
Cada quien va a llevar su propio proceso y su propio crecimiento. Cuando empiezas como un bebito, y un bebito lo único que quiere es su lechita, y el bebito lo único que quiere es simple y sencillamente los mimos de mamá, de papá, y empezar a crecer. Cuando empieces a crecer, ese niño tendrá que aprender disciplina. Qué desgracia que no sabíamos muchos esto de la disciplina sino hasta que conocimos al Padre Celestial. Porque en nuestra casa la disciplina también a lo mejor era como nuestros padres les parecía, pero no era conforme a ciencia, no era conforme a la palabra, y eso es una desgracia. Pero todos aquellos que han nacido hijos de cristianos y cristianos nacidos de nuevo, cristianos que tienen vida, van a enseñar a sus hijos en estos principios bíblicos, porque no hay una mejor manera de vivir, sino la que es vivir en abundancia, lo que Dios enseña, como Él lo enseña. Fíjense cómo se lee al revés esto, que los que no andan ya, o sea, los que tienen vida, no andan siguiendo la corriente de este mundo, ni tampoco se conforman a lo que el diablo les dice, ni tampoco tienen un espíritu que los haga desobedecer como hijos desobedientes. ¿Se dan cuenta? Tampoco una persona que tiene vida y que ha recibido vida no anda en los deseos de su carne, ni tampoco anda haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ahora por naturaleza es hijo de Dios. Pero no mires mal a los que no entienden todavía, porque necesitan que les prediques el evangelio, pero no necesitan bibliazos, ni tampoco necesitan una palabra de condenación, sino al contrario, presentar al Salvador. Dios sabrá si les da vida o no les da vida. Ese no es tu papel. Tu papel no es convencer a nadie. Nadie convence a nadie del evangelio. La gente misma puede caer en la cuenta de que son este tipo de personas porque están muertos en sus delitos y pecados. Así es que date cuenta lo que estoy diciéndote, que lo que te estoy diciendo es que debes de predicar el evangelio y el Señor sabrá a quién toca y a quién no toca. Así es que Él es el que sabe, Él es el que tiene el control. Mira cómo terminamos diciendo esto, ¿verdad? Que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Él es el que tiene el control. Y como tiene el control, fíjate nada más lo que dice el versículo 4. Fíjate, número 1, cada vez que predicamos el evangelio, predicamos esto, que el mundo entero está bajo pecado. Bajo pecado. Y muchos, evidentemente, todos hemos cometido pecados. Lo que va a hacer que la persona entienda y comprenda que necesita al Salvador se le llama convicción de pecado. En pocas palabras, estoy convencido de que estoy destituido de la gloria de Dios. Por eso muchas veces les leemos este versículo de Romanos que dice que todos, absolutamente no hay bueno ni a un uno, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que Él nos da vida. Así que esto es lo que debemos de entender. Número 1, que las personas necesitan caer en la cuenta de su pecado. Pero resulta que ¿cómo le vas a hacer para que una persona entienda que es pecadora? ¿Qué le vas a decir? ¡Pecador! ¡Arrepiéntete! Pues por eso no se arrepienten. Pues dicen, ¿y este loco qué le pasa? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Eso está pasando porque no entiendes esta última frase. Lo mismo que los demás. ¿Qué no te das cuenta que ellos están como tú estabas? Exactamente como tú estabas. No eres tú mejor que ellos.
ahora tienes a Cristo, pero tú eras lo mismo que los demás. Así que, ¿sabes? Tú mismo fuiste de ellos. Así es que ten misericordia. Esta palabrita misericordia es bien importante. Si tú vas a predicar el evangelio y lo vas a compartir con alguien, ten misericordia. No trates de impresionar a nadie con tus palabras. No trates de darles clases de Biblia. No trates de convencerlos. Más bien, comparte con Él quién es el que da la vida y permite que sea el mismo Espíritu de Dios el que los toque para que las personas puedan entender y tener esta convicción de pecado. Porque si no tienen esa convicción de pecado, ciertamente que no van nunca a confesar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Así que esto es lo que vamos a entender. Dios y todo parte de Dios. Estas dos palabritas, pero Dios, ya que todo esto estaba tan mal y estábamos perdidos, pero Dios es lo que Dios hace, para poder rescatar a los seres humanos. ¿Qué es lo que Él hace? Dice que es rico en misericordia. Primero nos habla de este Dios y de su naturaleza, que es un Dios perdonador, es un Dios que se da cuenta que estamos perdidos, que somos hijos de desobediencia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos haciéndole caso al diablo para todo, que a lo bueno llamamos bueno, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Todo eso lo sabe, pero Dios lo sabe y aún así nos quiere rescatar, porque Él es rico en misericordia, Así que por ese gran amor con el que nos amó, y esta es la razón, este es el por qué está haciendo lo que hace. La razón de hacer lo que Dios hace es precisamente por amor. Él no tiene por qué explicarnos, pero nos lo quiere explicar porque además Él sabe que nosotros debemos de exaltar ese gran amor con el que Él nos amó. Y que no le importa si estás muerto en tus delitos y pecados, Él te quiere rescatar. Y no importa si tú eres el peor de los perversos, Dios te quiere rescatar. No importa si eres un asesino, si eres un violador, si eres un pederasta, seas lo que sea, Dios te ama y te quiere salvar. Eso es lo que Él quiere. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Simple y sencillamente, cuando las personas están ahí escuchando, la palabra es una persuasión para que empiecen a desear también esta salvación, entendiendo su propia condición. Por eso dice, ven como estás, así como estás. Porque mira esta palabra en el versículo 5 que dice, aún, quiere decir que no dejé de estar en delitos y muerto en pecados para que el Señor me diera vida. Mira, aún estando muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y apenas en 5 versículos ya van 2 veces que nos dice lo mismo. El versículo 5 y el versículo 1 es una repetición necesaria para poder entender el proceso del pensamiento que el apóstol Pablo, recibiéndolo del Espíritu Santo, nos lo da para que podamos utilizarlo y poder entender lo que Dios hace por nosotros y cómo es que lo hizo. Dice que aún estando nosotros muertos en pecados, vean el versículo 1, nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo el versículo 5. Dice, por gracia eres salvo. Por gracia eres salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué es aquí la nota, como quien dice, de poner por gracia eres salvo? ¿Por qué está esta nota? Bueno, porque muchas veces la gente no se da cuenta por qué razón te dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué tuvo que ser juntamente con Jesucristo? Porque Jesucristo fue el que paga tus pecados. O sea, Dios no te podía dar vida así nada más, así haciéndose como que no ve tu falta, porque la justicia de Dios impide eso. Dios, que es justo, no te puede dar vida si tú no tienes el pago de tus pecados. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero dime una cosa, ¿cómo te va a dar vida si tú no tienes el pago de pecados? Dices que estoy muerto en mis pecados. Precisamente te da vida junto con Cristo. No te la da aparte de Cristo. Ni te la da para que después entiendas, sino te la da juntamente con Cristo, aunque no lo entiendas. ¿Qué quiere decir? Que tú, si ya estás estudiando esto, sí debieras de entender por qué dice, nos dio vida juntamente con Él. Porque Dios no te va a dar absolutamente ninguna bendición que no sea juntamente con Cristo. En pocas palabras, como dice al principio de esta carta, toda bendición es en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay ningún tipo de bendiciones, no existen. Las bendiciones de Dios solamente se reciben en Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Para acabar pronto. Fuera de Cristo no hay salvación, puesto que Jesucristo es el Salvador. Puedes ser un buen hombre, puedes haber hecho un orfelinato para niños pobres, tú pudiste haber hecho 1000 obras y aún así estar perfectamente condenado, pues no tienes vida juntamente con Cristo. Si tú no has sido y no has recibido esta clase de vida, pues no hay manera de que tú seas salvo. Así de simple. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Bueno, pues precisamente eso, pagar por nuestros pecados. Y aquí viene una palabrita que todo mundo debiera de entender, en especial los cristianos, que es la redención. Has oído que Jesucristo es el Redentor. Y muchos de los que me están escuchando, pues si han estado siguiendo las enseñanzas de esta iglesia, El Camino, entienden muy bien que el Redentor es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa el Redentor? Todo el mundo sabe que sí es el Redentor, pero no saben lo que el Redentor hizo o por qué se le llama el Redentor. Pues muy simple, el Redentor es el que redime. Y para esto, yo sé que muchos de los que me están escuchando lo han oído algunas veces y ya han estado en otras lecciones del Camino, pero se las voy a repetir por los poquitos o muchos que pueda haber que no hayan visto o escuchado este cuento de Navidad, ahora que se acerca. Y cuenta de un hombre que teniendo muy poco trabajo, pues y no teniendo mucho dinero para hacerle un regalo de Navidad a su hijo, comienza a construirle un barquito de madera. Pero el hombre era verdaderamente curioso y hizo un barco perfectamente hermoso y perfectamente con sus velitas y con sus lanchitas y con su quilla, con su proa y su babor y todo lo que un barco debe tener, y la calafateó para que inclusive pudiera navegar
en algún río o pudiera navegar en algún laguito. Así que cuando finalmente termina el barquito, se lo entrega a su hijo en Navidad y le dice: hijo, este barquito es tu regalo de Navidad. Y este niño, feliz con su barquito, pero donde él vivía no había un río, no había una alberca, no había un lago donde lo pudiera poner a navegar. Pero el lugar donde estaba, cuando llovía, parece como Tabasco en estos días, absolutamente se inundaban las calles, y en la calle donde este niño vivía, simplemente abría la puerta y ya era un río el que estaba pasando impetuoso frente a él. Entonces, al ver ese río, corre a su cuarto por su barquito, lo pone y el barquito navega precioso, pero el barquito corre por la calle abajo, y lo peor de todo es que llegando a la esquina dio vuelta a la izquierda y el niño empezó a gritar como loco y a correr encima también del agua, chapoteando todo este asunto, pero ya cuando llegó a la esquina se dio cuenta que el barquito había desaparecido. Así que el niño regresa llorando a su casa y dice: papi, perdí el barquito, hazme otro. Pero como ya habían pasado unos meses, dice: hijo, ahora tú sabes que ya tengo un buen trabajo y ya no tengo tiempo de sentarme a hacerlo. Debiste haberlo cuidado, pero pues si ya lo perdiste, pues ni modo, hijo, no puedo hacerte otro. Y así quedaron las cosas. Pero cuando llega la siguiente Navidad, el padre ahora ya tenía para poderle comprar un juguete y se lanza a la juguetería del pueblo. Así que cuando llega a la juguetería, en el aparador, ¿qué creen que fue lo que vio? Exacto, lo pensaste bien, el barquito. Ese barquito que él había hecho con sus propias manos, lo vio ahí, así que entra directamente a la juguetería, le dice: oiga, señor, ese barco que tiene usted ahí, dice, ese barco lo hice yo. Dice: ah, qué buen trabajo hizo usted, qué bien. Dice: oiga, pero es que yo lo hice y es de mi hijo, y mi hijo lo perdió. Y dice: ah, no me diga. Pues sí, pues si lo quiere, le cuesta 5,000 pesos. Pero, ¿por qué? Dice: si yo lo hice, es mío, es de mi hijo, ese barco, él lo perdió. Pues sí, lo perdió y a mí me lo vendieron y esta es una juguetería y pues, ¿usted lo quiere? Vale 5,000 pesos ese excelente barquito. ¿Lo quiere? No, pues sí lo quiero. Pues redímalo, pues. Eso es lo que significa redimir. Redimir significa pagar por precio, pagar lo que se pide por el rescate de algo que era tuyo y lo habías perdido. Ahora lo entiendes perfectamente. Eso es redención, que se paga un precio para poderlo rescatar. Y así nosotros somos criaturas de Dios, pero para poder pertenecerle a Dios de nueva cuenta, teníamos que ser comprados por precio, por precio. Y es precisamente por eso que dice que nos dio vida juntamente con el que paga el precio de nuestro rescate. Recuerda que la Biblia dice que si somos en delitos y pecados, entonces somos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Así que estas palabras de salvación implica como un mercado precisamente de esclavos, donde Jesucristo compra con su propia sangre, compra tu vida y te dice: ahora me perteneces a mí. ¿Por qué? Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Jesucristo. Y ser esclavo de Jesucristo, déjame decirte que es un privilegio. Ojalá la gente entienda lo importante que es saberse esclavo de Jesucristo.
y volverse un siervo del Señor y volverse alguien que el Señor quiere y puede utilizar. Así es que date cuenta que esto es lo que significa que nos dio vida juntamente con Él. No te dio vida nada más porque el Señor así hizo como que no vio tus pecados y ahora ya te dio de gratis esa salvación. Es gratis para ti, pero fue muy costosa, muy costosa. La salvación del Señor es costosa, costó su propia sangre, costó los clavos en las manos y en los pies, costó la corona de espinas, costó los látigos en la espalda hasta que se la arrancaron toda, le costó también la lanza en el costado, hasta que derramó su sangre y con esa sangre nos compró. Y la presentó delante del Padre y dijo, este es el precio por el pecado y yo lo estoy pagando. Así que mira lo que dice el versículo 6, si por gracia tú eres salvo, fíjate lo que pasó. Esto es algo que resultó ser en el pasado y ahorita me van a decir ustedes cuándo. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero vamos por partes, vamos a la primera frase que dice, y juntamente con Cristo, primero nos dio vida, ¿verdad? Ahora juntamente con Él nos resucitó, que es una repetición de lo mismo, de decir arriba que nos dio vida. Bueno, pues si estábamos muertos, ahora necesitamos ser resucitados. Porque cuando el muerto vuelve a la vida, se le llama eso, resurrección. Resurrección. Por eso el día más tremendo para un cristiano, donde está la fuerza del cristiano, es cuando Jesucristo vence la muerte, levantándose de entre los muertos. Y dice que así juntamente como Él se levantó, así mismo nos va a levantar a nosotros y nos va a dar esta vida. Pero ¿nos va a dar o nos dio? Aquí dice que está en pasado, Él nos resucitó. ¿Cuándo te resucitó? Bueno, pues cuando te dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue eso? Pues cuando aún estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora, ¿ya lo entiendes? Así que dime, ¿qué tenías que hacer para ser salvo? Nada, no podías hacer nada. Los muertos no hacen nada, absolutamente nada. Porque lo único que podías hacer para ser salvo era pagar por tus pecados. Así que tú no podías hacerlo. Dios no tiene coautores de salvación. No somos coautores de salvación para nada. O sea, Él dio el pago completo. La sangre de Jesucristo fue suficiente. Imaginar que tú pudiste haber hecho cualquier cosa o cualquier condición o cualquier nada es menospreciar la sangre de Jesucristo, menospreciar ese pago que Él tuvo que dar. Imagínate, si alguien pudiera ser salvado por cualquier otra cosa, pues sería un absurdo que Dios enviara a su propio Hijo, que Dios mismo se hiciera hombre para venir a morir en una cruz por ti y por mí. Así que esto es algo que debemos de comprender. Somos resucitados, pero estábamos absolutamente muertos. Probablemente muchos cristianos dicen, pero a ver, yo puedo entender que ahora tengo vida porque ahora estoy leyendo la Biblia, le estoy entendiendo, ahora tengo una iglesia, formo parte de una iglesia y me doy cuenta que la palabra de Dios empieza a alimentarme y empiezo a tener fuerza espiritual porque Dios está en mí y todo eso lo puedes entender. Pero esto fue en el pasado. Esa resurrección la tuviste en el pasado. Pero no solamente eso.
la gente piensa que cuando se mueran se van a ir al cielo. Y déjenme decirles que están en un error total. Cuando se mueran los cristianos no se van a ir al cielo. Según el versículo 6 dice que nos hizo en pasado sentar. ¿En dónde? En el cielo, en los lugares celestiales y otra vez con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Así que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto es lo que debemos de entender. No es el problema para muchos acerca de la salvación, es entender que si fuiste una vez salvo, ¿es para siempre salvo? Para muchos tienen mucho problema para entender lo que es esa certeza de la salvación. Y dice uno, entonces si ya soy salvo, entonces haga lo que haga, soy salvo. Pues en realidad, sí, hagas lo que hagas, serías salvo. Pero déjame decirte algo. Ningún cristiano, verdaderamente cristiano, deja de tener una tremenda lucha en contra del pecado y en contra de las pasiones y deseos de tu propio cuerpo. Muchos con mucha dificultad como yo para crecer en el espíritu y para poder aprender a esa santidad que se requiere también para poder pues ser y entender esa gracia de Dios, porque se necesita obedecer, y cada vez que aprendes a obedecer más y más a Dios, entonces cada vez entiendes mejor lo que tú debes de ir haciendo día con día. Así que muchas personas dicen, bueno, pues entonces, si por eso muchas gentes dicen, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues no, ya te dije que si tú piensas así, lo más probable es que tú no has nacido de nuevo, estás medio confundido religiosamente hablando, pero no has entendido, porque entonces no tienes vida. No tienes vida, porque no puedo creer que ninguno que haya sido rescatado deje de tener tremenda lucha contra el pecado. Mira, cuando un cristiano peca, verdaderamente empieza una lucha interna que el Señor Jesucristo va a ganar. Porque si verdaderamente tú eres salvo, aunque estés por allá como oveja perdida y con la pata rota, el Señor va a dejar a las 99 y va a ir por ti, y con todo y la pata rota te va a poner en sus hombros y te va a traer de nueva cuenta al redil. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso es algo que podemos entender todos, que los que son verdaderamente nacidos de nuevo, los que tienen esta vida juntamente con Cristo, no son de los que retroceden. Siempre el cristiano irá hacia el frente, siempre irá hacia el frente. Que a veces das un pasito adelante y a veces das dos atrás, sí es cierto, pero finalmente el Señor te hará, te guste o no te guste, dar 3 pasos al frente para ir al frente, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Así que, mira, nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso está en el pasado también. Mira lo que dice. ¿Cuándo? Otra vez, cuando Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así que hagamos un recuento de cuántas cosas pasaron cuando el Señor nos dio vida con Cristo. ¿Qué fueron las cosas que pasaron? Fíjense, Él, número 1, nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó con eso? Que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante entender este versículo? Porque siempre que un cristiano ora, según nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿sabes cómo le enseñó a los discípulos? Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, ustedes pues orarán así. Padre nuestro, ¿qué dice?
que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que tú necesitabas poder entrar a ese cielo si tú quieres orar. Ninguna oración que se haga fuera del cielo será escuchada. ¿Entendiste eso? Ninguna oración fuera del cielo va a ser escuchada. Así de simple, así de sencillo. Esto es lo que el Señor hace, darnos vida, resucitarnos de estar muertos en nuestros delitos y pecados y meternos en los lugares celestiales, que es donde vamos juntamente con Él, otra vez esta palabrita, juntamente con Él, a entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Y lo dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero también son un montón de conceptos. Y comencemos con el primero. Para mostrar en los siglos venideros. Para mostrar. Esto es el asunto. ¿Para qué nos tomó el Señor Jesucristo? ¿Para qué nos resucita y nos mete en el cielo? Bueno, para capacitarnos, para mostrarnos quién es Él, para que le conozcamos mejor y para que podamos ahora tener un testimonio y podamos mostrar en los siglos venideros esas abundantes riquezas de su gracia. O sea, la gracia es un paquete, como hemos visto en otros estudios, tan grandioso, tan grande, la multiforme gracia, la multiforme riqueza de la gracia. Eso es algo que es importante entender, que para esa razón nos salvó, para mostrar esto, esas abundantes riquezas, porque vaya que Dios es rico. Por esa razón Él quiere que tú y yo también seamos ricos. Y déjame decirte que ricos en todos los aspectos, que no te falte nada. Puede ser que no tengas cuentas de banco, puede ser que no tengas los grandes negocios, puede ser que no tengas, pero ¿sabes qué es lo que sí es bien importante? Que más bien, que no te falta absolutamente nada, que no te falta absolutamente nada. Queridos, yo estoy muy emocionado con todo esto que les estoy diciendo, pero aquí nos quedamos en el versículo 7. En el versículo 7, para que en el próximo estudio partamos del versículo 8 en adelante y sigamos disfrutando de lo que es este plan de salvación, este plan que nos presenta aquí el apóstol Pablo, que nos presenta a Dios mismo en su palabra, para que podamos entender esa gracia tan rica y tan abundante, en esa bondad, en eso algo tan bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes que estuvieron en este estudio. Bendito Padre, cómo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas día con día y que nos muestras, Padre, que podemos estar, Señor, juntos, unidos en Cristo, para que podamos, bendito Dios, compartir unos con otros de esta salvación tan grandiosa y de estas riquezas de tu gracia, Padre. Ayúdame, Señor, a que podamos mostrarlo. Padre, la vida en esta tierra es muy, muy breve, Padre, y yo te suplico, Padre, que el tiempo que tú nos permites estar aquí, Padre, pueda ser un tiempo que pueda ser utilizado, Padre, para que muchos conozcan más y más de quién eres tú, Padre, y que tú los puedas rescatar. Tú diste el precio, Padre. Así que cualquiera que esté escuchando esto que estoy diciendo, si tú puedes reconocer en Jesucristo a tu Salvador, simple y sencillamente te voy a pedir algo difícil. Quiero pedirte que ahora, si tú sabes que Él ha entregado su vida por ti, que ahora tú le entregues también tu vida a Él y le digas: Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, y te suplico que entres en mi corazón y que tomes el control de mi vida. Bendíceme, Padre.
Déjame entender, déjame tener conciencia clara de ese lugar celestial en el cual puedo estar juntamente contigo. Déjame mirarte, Señor, cara a cara. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos, pues que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Recuerden que mañana siguen con las parábolas, ¿verdad? Sí. Con las parábolas de las mujeres a las 7 y tienen también una sorpresa muy, muy padre. El próximo miércoles, de este miércoles al otro, o sea, a ver, día 9. Ok. El día 9. El día 9. El día 9... es por Zoom únicamente. Sí, por Zoom únicamente. Si no saben cómo comunicarse por Zoom, entonces pongan un mensajito en el camino o en el chat del camino de alguna manera y nosotros les enseñamos cómo conectarse debidamente por medio de Zoom. Eso van a hacer las mujeres si quieren escucharse y mirarse. Así es que peínense y pónganse guapas para que puedan tener este convivio increíble. Mañana es normal, así es que las esperan mañana. Y el jueves un cafecito en el camino, también conéctense y va a ser algo que va a ser importante. Estamos viendo el libro de Gálatas. Y el viernes es viernes de oración, como dice Sandrita, es viernes y el Espíritu lo sabe. Así que el Señor es el tiempo que tenemos para entrar a ese lugar celestial, entrar confiadamente delante del trono de la gracia, dice la Biblia, para poder hallar el oportuno socorro. Vaya que necesitamos socorro en estos tiempos, ¿eh? Recuerden, nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, pero saben, estemos o no estemos, Dios tiene 1000 cosas para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Ay Dios, ¿dónde me acabó?